capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 7 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar delante de ti en esta noche. Gracias, Señor, por habernos llamado un día a este bendito Evangelio, el cual transformó nuestros corazones, nuestra mente, nuestra manera de vivir y nos sigues perfeccionando. Como el primer día que entramos, Señor, así ahora, Señor, tu mano continúa en nosotros para llevarnos, para que alcancemos aquello por lo cual hemos sido asidos por Cristo. Padre, muchas gracias por tu bondad y tu amor. Te rogamos que en esta noche tú nos des oído de sabio, que con toda sabiduría, Señor, e inteligencia espiritual, podamos en esta noche oír lo que tu Espíritu nos hable, nos ilumine, nos enseñe y nos regocijemos delante de ti. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, amado. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Tomamos asiento. El apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. No dice que va a venir, el Señor dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. Entonces, nosotros en una oportunidad hablamos justamente de lo que es iniquidad, que la palabra griega es anomia, y que justamente, hermanos, significa sin ley o maldad, que literalmente significa injusticia, menosprecio de la ley de Dios, una condición de no ser derecho. Mire, todo lo opuesto justamente a lo que el Señor nos está llevando y nos está formando. Porque nosotros venimos hablando lleno de frutos de justicia. Y la iniquidad, hermano, literalmente significa injusticia, todo lo revés. Nosotros venimos hablando de una fe que hemos recibido, que es una fe que está ligada con la obediencia. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Dios, la obediencia a la ley de Dios, porque el reino de los cielos tiene una ley espiritual. Sin embargo, esta iniquidad es sin ley. Entonces, nosotros hemos venido viendo cómo es que Dios a nosotros nos llamó, nos iluminó. Hermano, el apóstol Pablo oró para que seamos llenos de todo el conocimiento de la ciencia y el conocimiento del Señor, para que nosotros aprendamos a probar lo mejor, seamos aprobadores de lo mejor, y no solamente eso, sino que luego el apóstol Pablo nos mostró cómo es que Dios nos iluminó, nos enseñó, nos mostró y nos enseñó que aprobemos lo mejor, y justamente era para que andemos como es digno, andemos como es digno del Señor, andemos como es digno de Él, agradándole en todo. Entonces, nosotros tenemos la palabra del Señor, hermano, escrita para nuestra admonición, la cual a nosotros nos lleva por la vereda correcta, la vereda justa, es decir, los caminos de Dios. Sin embargo, nosotros leímos, ya está en acción el misterio de iniquidad. Entonces nosotros miramos para afuera, fuera de Cristo, y vemos cómo el misterio de iniquidad está en acción. Ya el hombre y la mujer, hermano, cada vez se va pervirtiendo más, cada día que pasa, cada día es peor, cada día tienen menos vergüenza, son más desvergonzados, y cada vez va, hermano, rumbo al crecimiento de la iniquidad. Sin embargo, nosotros miramos en la iglesia del Señor, mientras afuera se va desarrollando el misterio de iniquidad cada vez a peor, dentro de la iglesia del Señor la iglesia va creciendo y va cada vez a mejor, perfeccionándose. Entonces nosotros miramos afuera, está terrible, pero miramos adentro,
la gloria del Señor manifestada en su iglesia, en su pueblo. La gloria que tuvo Cristo es la que le dio, hermano, a la iglesia. Y nosotros hablamos de esa gloria, que era la forma de vida, la manera de vivir. Los apóstoles dijeron, y vimos su gloria. ¿Qué es lo que vieron? La vida expresada, manifestada, andada, hablada, hermano, expresada, la vida de Dios en un hombre. Esa vida, la vida de Dios, Dios la metió dentro de nosotros para que también nosotros la andemos, la hablemos, la expresemos, mostremos la vida de Dios que está metida dentro de nosotros. Que es todo lo opuesto al mundo. Por eso el mundo, hermano, que está siendo arrastrado por el misterio de iniquidad, no tiene nada que ver con la iglesia. El mundo, hermano, el misterio de iniquidad lo arrastra, el misterio de iniquidad lo lleva, el misterio de iniquidad, hermano, lo va desviando cada vez más. Sin embargo, nosotros miramos la iglesia y la iglesia está, hermano, en el mundo como una antorcha encendida. Es una lámpara encendida y puesto en lo alto que alumbra en medio de la oscuridad, alumbrando la conciencia de los hombres, mostrando a través de lo que han creído que son luz, la correcta manera de vivir, la correcta manera de vivir. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque ya está en acción, quiere decir que se mueve. Y una de las cosas que lo que hemos creído, hermano, es que justamente que este misterio de iniquidad, el cual se mueve en el mundo, no debe la iglesia permitir que entre dentro de la congregación. Si el mundo entra dentro de la congregación, entonces el misterio de iniquidad se apodera de todas las cosas. Pero no puede entrar, hermano, a la iglesia si los que están en el Señor le creen a Dios, están, hermano, pegados, amalgamados a la verdadera vida, a la vid que es el Señor. Entonces esas cosas no pueden entrar, no pueden penetrar. ¿Por qué? Porque nosotros somos del reino de la luz y esas cosas pertenecen al reino de las tinieblas, al misterio de iniquidad. Entonces Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Iniquidad, anomia, es la palabra griega, que significa sin ley. Entonces, si no tiene ley, lo que dice el misterio de iniquidad es, hacé como vos sintás. Vos lo sentís así, hacelo así. Lo sentís de otra manera, hacelo así. Entonces, no tiene una ley. No tiene ley, no tiene regla, no tiene forma. Por eso, hermanos, nosotros miramos hombres con hombres, cosas nefandas, mujeres con mujeres, cosas nefandas. Hermano, ¿hasta dónde va a llegar esta pobre humanidad antes de que venga Cristo? Justamente por el misterio de iniquidad, el cual está actuando, está obrando, está avergonzando justamente a los hombres y a las mujeres y los está llevando, hermano, a una situación tremenda, terrible, en oposición completa, plena, en contra de Dios. Pero ahí está la iglesia de Dios, la que aprendió la obediencia, la que recibió una fe que va ligada con la obediencia, que no solamente escucha, sino que, hermano, dentro de su corazón tiene el querer como el hacer. Ahí está la iglesia, donde oye lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y lleva a la práctica y comprueba que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuántos han comprobado esto? ¿Cuántos comprobaron que la palabra de Dios es agradable y es perfecta? Entonces hemos comprobado que la palabra de Dios es agradable, es perfecta para esta vida espiritual. Esta vestimenta que nos da la palabra del Señor no puede ser puesta en un hombre viejo. Por eso nosotros hablamos y declaramos que el hombre viejo murió, que las cosas viejas pasaron, que no somos nosotros, hermanos, más los viejos, sino que Dios nos ha hecho una nueva creación, un hombre nuevo a quien el Señor le da ropas espirituales para que se vista. Por eso el apóstol Pablo dice, vestidos de toda, hermano, la armadura del Señor, vestidos, hermano, como hijos amados, hermano, vestidos. Entonces nos da una vestimenta que no puede la vieja naturaleza ponérsela, porque es para el hombre nuevo.
Para el hombre que ha creído, que ha muerto y ha nacido de nuevo, entonces Dios le da justamente estas vestimentas, que son todo lo opuesto, hermano, a la vestimenta que le da el misterio de iniquidad. Porque usted mire cómo se maneja, hermano, el misterio de la iniquidad por medio de la sensualidad. Por eso la vestimenta del mundo es una vestimenta sensual que quiere producir, hermano, en el sexo opuesto un llamamiento, un llamativo, quiere mostrar, porque así lleva el misterio de iniquidad. Sin embargo, en la iglesia del Señor, dentro de la iglesia del Señor, es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ver, hermano, con la iniquidad que es sin ley. Nosotros no decimos hacer lo que querés, nosotros decimos hagamos lo que el Señor nos manda hacer. Nosotros no decimos hacer lo que sienta, nosotros decimos hagamos lo que el Espíritu Santo manda y enseña a la iglesia. Entonces todo lo opuesto, por eso no podemos correr como ellos, vestirnos, hermano, como ellos, hablar como ellos, porque su Dios es otro, no es nuestro Dios. El misterio de iniquidad lo arrastra al servicio al diablo. Sin embargo, a nosotros la verdad nos arrastra al servicio a aquel que es la verdad, Cristo, Dios, la verdad. Por eso es que nosotros venimos hablando cómo es que Dios nos ilumina a nosotros para que llevemos fruto, que no seamos infructuosas, personas que no tengamos nada que compartir con otros, sino que seamos cristianos, que tengamos dentro de nuestro corazón las palabras de esta vida, que al encontrarnos con alguien nosotros tengamos que darle. Podamos decir como el apóstol Pedro, si no tenemos nada, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que había? Había algo dentro de él. ¿Qué es lo que tiene que haber en los que han creído algo para dar? No son vanos, no son vacíos, no son sin fruto, tienen fruto, fruto de justicia y pueden dar a otro hermano para fortalecer, para levantar y para ayudar. Entonces por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que necesitamos el conocimiento, necesitamos, hermanos, saber qué es lo bueno y lo malo para probar lo mejor, necesitamos estar llenos de fruto de justicia, necesitamos conocer, hermano, el conocimiento de su voluntad. Nosotros necesitamos, hermano, esas cosas para que andemos agradando a Dios en todo, y no solo eso, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces nuestra vida no es una vida, hermano, de llegar a una estatura espiritual y ya quedarnos ahí. Nosotros tenemos que anhelar crecer, anhelar, desear ir más allá. Que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender cómo agradar a Dios, para que nosotros mirando, hermano, lo bueno y lo malo, escojamos lo mejor, a fin, hermano, lo bueno, a fin de que nosotros agrademos a Dios. Y cada vez que nosotros agradamos a Dios, contentamos el corazón del Señor. Por eso la Biblia dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Entonces nosotros miramos al misterio de iniquidad y vemos que este misterio que está ya en acción, que se mueve en el mundo y que quiere introducirse dentro de las congregaciones y que ya se ha introducido en muchas congregaciones. Por eso usted va a escuchar, hermano, cuántas cosas, cantos, hermano, que hacen, quieren alabar a Dios, copiándose, hermano, del mundo, de la música del mundo. Entonces se han introducido dentro de las congregaciones copia de lo mundanal, porque no, hermano, han tenido la facultad para elevarse, hermano, allá donde Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en regiones celestes y traer del cielo alabanza que adoren a Dios. Entonces es más fácil extender la mano, tomar del mundo, copiarse del mundo y querer introducir dentro de la congregación copias de lo mundanal, cuando hay graneros llenos de adoración y de alabanza hacia el Señor para traer hacia abajo. Entonces este misterio de iniquidad, justamente, hermano, está en acción, dice el apóstol Pablo, y iniquidad es sin ley o maldad. No tiene ley, dice que hagan lo que quieran, entonces no tienen que sufrir. Si algo le hace mal, no, entonces usted si eso le hace mal, no lo haga. Sin embargo, nosotros miramos la palabra del Señor y vemos cómo es que en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Entonces hay cosas que nosotros vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que soportar. Hay cosas que nosotros vamos a tener que aprender a sobrellevar para el servicio del Señor. Hay cosas que nosotros vamos a tener, hermanos, que sufrirla, padecerla, como un buen soldado. Un mal soldado, un soldado cobarde, lo primero que hace, vienen las situaciones, las cosas, y en vez de permanecer firme en su lugar, huye, escapa, hermano, escapa de la situación, escapa de la batalla. Y él dice que, hermano, soldado que huye de una batalla sirve para otra, pero toda la vida pasa huyendo, de acá para allá, de allá para el otro, del otro para el otro, del otro para el otro, porque no se atreve a hacer frente y a permanecer firme, a ser un buen soldado de Jesucristo, firme en un lugar, resistiendo las situaciones y siguiendo adelante, sabiendo que el que empezó en él la buena obra la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Por eso este misterio de iniquidad es tremendo. Entonces lleva, hermano, el misterio de iniquidad justamente a combatir a aquellos que han creído en el Señor y a querer hacerle bien, hermano, hacerle ver de que justamente no tienen que pasar vergüenza ante los demás. Si ellos se visten de esa manera, ustedes también vístanse. Sin embargo, un buen soldado de Jesucristo no teme sufrir por el Señor. No teme sufrir. Entonces nosotros miramos, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidad. Entonces, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero el sufrimiento trae perfeccionamiento. El sufrimiento que nosotros pasamos por el Señor y en el Señor a nuestra vida espiritual nos trae un perfeccionamiento, nos lleva a perfeccionarnos. Por eso dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo, porque algunos por no sufrir penalidades, hermanos, ceden ante el misterio de iniquidad y permiten que el misterio de iniquidad los lleve a vivir como si fueran hombres y mujeres que no tienen ley. Porque justamente, hermano, iniquidad significa sin ley, no tienen norma, no tienen regla, todo está bien. Entonces nosotros miramos y dice, tú pues sufre. Entonces podría decir Timoteo, pero yo no quiero sufrir. Pero dice el apóstol, es el medio para el perfeccionamiento. Miramos por el Señor Jesús y Él dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender a soportarlas. Tenemos que aprender, hermano, a esperar y a confiar en el Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a llevarla delante de Dios y esperar en Él. Presentar las peticiones delante del Señor y esperar en Él. Dios va a contestar la petición. Él no quita la vista, hermano, de sus hijos. Conoce todas sus aflicciones. Y Él sabe lo que es mejor, hermano, para Él, para perfeccionarlo, para que luego lleve más fruto todavía. Nosotros hemos estado viendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, le quitará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, le limpiará. Le va a limpiar, le limpiará. Y luego dice, vosotros ya sois limpios por la palabra de Dios. Entonces nosotros hemos estado viendo, así que ya están los que están limpios por la palabra de Dios. Y hay otros que el Señor los tiene que limpiar y hay otros que los va a sacar. Entonces, ¿cuáles son los que ya están limpios por la palabra de Dios? Los que oyeron, hermano, y llevan a cabo lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuáles son aquellos que el Padre los va a limpiar? Los que oyeron y a media obedecen lo que el Espíritu Santo dice, entonces van a tener que ser limpiados. ¿Y cuáles son los que van a ser sacados? Aquellos que justamente no llevan fruto. La palabra de Dios, hermano, no produce nada en ellos, no están tomando de la savia, de la vid verdadera, entonces no pueden producir fruto. Entonces dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El que no lleva fruto, dice, Él lo quitará, lo limpiará. Usted piense, si podrá ser, hermano, alguien que no lleva fruto, miembro del cuerpo de Cristo. Imposible. Entonces nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo dice, tú pues sufres penalidad. Entonces, ¿por qué es necesario el padecer? Justamente por nuestro llamado y por lo que somos. Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tiene que venir combate, porque todavía no entramos donde tenemos que estar. Cuando dejemos nuestro cuerpo mortal y estemos en nuestro lugar,
lugar, entonces se acabó el combate, se acabó, hermano, la pelea, se acabó, pero todavía no llegamos a ese lugar, todavía estamos en esta tierra, estamos en un cuerpo que se aflige y en un cuerpo, hermano, que tiene un montón, hermano, de pensamientos y de ideas. Estamos metidos en un mundo donde el misterio de iniquidad reina, el pecado reina. Ahí es donde Dios nos puso, nos quitó, hermano, del reino del pecado, nos trasladó al reino de su amado Hijo y no nos sacó, nos dejó para que mostremos, para que hablemos, para que digamos, para que llamemos, para que mostremos la vida que hemos recibido, la vida de Cristo en nosotros por medio de las obras. Porque a los hombres no les es suficiente lo que usted le hable, ellos quieren ver, ellos no andan por fe, ellos andan por vista. Somos nosotros los que andamos por fe. ¿Cuántos andan por fe? Nosotros somos los que andamos por fe. Ellos andan por vista. Por eso nosotros hemos estado hablando. El apóstol Pablo, hermano, oraba para que Dios les dé espíritu de revelación y de conocimiento para que aprueben lo mejor. Y una vez que ellos aprobaban lo mejor por haber llegado al conocimiento de su voluntad, entonces los llevaba a andar. Y cuando usted anda conforme a la voluntad de Dios, entonces usted muestra una manera diferente de vivir. Todos roban, usted no. Todos dicen malas palabras, usted no. Todos se visten, hermanos, sensualmente, usted no. Todos, hermanos, actúan de una manera vil, usted no. ¿Por qué no? Porque pertenecemos a otro reino, al reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen a este reino? Entonces nosotros somos diferentes. No podemos ser como el mundo, andar como el mundo y hablar como el mundo, porque no somos del mundo. Pablo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. No dice así el apóstol que somos ciudadanos, entonces si somos ciudadanos somos peregrinos. Si somos peregrinos no somos de acá, somos de allá, somos de arriba, no somos de esta tierra. Somos peregrinos, estamos de paso. ¿Para qué? Para mostrar aquello para lo cual Dios nos llamó. Porque a los que antes conoció y predestinó, los llamó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces estamos puestos para mostrar. Por eso Pablo dice que somos para alabanza de la gloria de su nombre. Es decir, alaban los hombres viendo que un hombre como ellos puede vivir una vida justa como la están viviendo y como la manifiestan. Entonces nosotros vemos, el apóstol Pablo dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado. Entonces nosotros entramos, hermano, en un ejército, en el ejército del Señor. Y ahora nosotros somos soldados. Podemos ser soldados regulares, malos o buenos. Pero el apóstol Pablo dice como un buen. No como quien escapa ante el problema. No como aquel que agranda el problema. Sino como buen soldado de Jesucristo. Como aquel que sabe lo que tiene que hacer cuando viene el momento y la situación difícil. Entonces, cuando viene el momento y la situación difícil, echa mano de las herramientas que Dios le dio y mediante la palabra de Dios soluciona las cosas y sigue adelante sirviendo al Señor. Buen soldado de Jesucristo. Por eso el misterio de iniquidad está operando en el mundo, pero no en la iglesia. Los soldados del Señor Jesucristo sufren penalidades a causa del misterio de iniquidad que los oprime, los presiona, pero en su corazón Dios ha puesto algo que todo lo soporta, su amor. Derramó el amor en el corazón de los suyos, entonces por más presión del misterio de iniquidad, del mundo, del diablo y de la carne, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor vence el amor del Señor. Entonces Pablo dice, tú pues sufres penalidad. Entonces nosotros miremos, si este amor Dios lo derramó dentro de nuestro corazón y se está desarrollando cada día más y más, nos lleva a soportar. ¿Por qué? ¿Cómo es el amor? ¿No dice que el amor es sufrido? Entonces, si nosotros decimos que el amor de Dios está dentro de nosotros, ¿cómo no vamos a sufrir las situaciones que nos pueden llegar a ocurrir? ¿Cómo vamos a abandonar y vamos a huir como si no tuviésemos amor de Dios en nosotros? El amor fue derramado. El apóstol Pablo dice, hermano, que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por su Espíritu Santo que nos ha dado. Metió su amor dentro de nosotros. ¿Para qué? No para que huyamos como cobardes, sino para que soportemos, para que confiemos, para que nosotros suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Entonces el apóstol Pablo dice así: tú pues sufre penalidades, sufre, es fácil quejarse, no, sufre. Miramos al Señor, nuestro ejemplo. Dice que no abrió su boca, no tiró, hermano, para todos lados, y lo que hace aquel, 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 no buscó justificarse, sino que la Biblia dice, no abrió su boca, dice, sino que, hermano, bajó su cabeza como cordero, fue llevado al matadero, presentó todo delante de Dios, llevó a cabo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y fue más que un vencedor. Entonces Pablo dice así: tú pues sufre penalidad. Entonces, ¿por qué vamos a huir? Porque estemos en padecimiento y estemos sufriendo. Debemos aprender a soportar. No podemos decir, no lo soporto más, porque si usted dice que no lo soporto más, está diciendo que no tiene el amor de Dios dentro de su corazón, porque el amor de Dios todo lo soporta. Entonces tenemos nosotros que entender, Dios metió su amor, sí. ¿Podemos soportar? Sí que podemos soportar. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar con paciencia y longanimidad la operación y la obra que Dios está haciendo. Sin correr, sin salir disparando, sin gritar, sin hacer, hermano, tanto bochinche, sino esperando y confiando en el Señor. Por eso dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo va a sufrir, está preparado para eso, está preparado para pasar hambre, está preparado para pasar necesidad, está preparado para pasar frío, está preparado para tener escasez, está preparado para todo, en todo y para todo es enseñado. Es un soldado de Jesucristo. No hay algo que le pueda hacer retroceder, salir de su lugar, abandonar, salir huyendo cobardemente. Está preparado para soportar aún hasta morir por la causa del Señor. Morir por la causa de Cristo, aún hasta morir por causa del Señor. Por eso dice, tú pues sufres penalidad. Entonces alguien puede decir, me dejaron solo y yo estoy tirando tiro para todos lados, el enemigo me avasalla y estoy solo. Y el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo que estás solo? ¿Y el Señor qué? ¿Está diciendo que el Señor no está con usted? ¿Está diciendo que el Espíritu Santo no está con usted? ¿Está diciendo que la palabra de Dios no está con usted? ¿No ve que cuando usted dice que está solo, está diciendo eso? No está solo, no está solo. Pablo en una carta dice, todos me desampararon, pero el Señor está conmigo. El Señor está. ¿Y no está el Señor con usted? ¿No está con usted el Señor? Todos lo desampararon, bien. Pero ¿y qué del Señor? ¿Lo desamparó? Bueno, ahí tiene un problema con el Señor, si el Señor lo desampara. Entonces el apóstol Pablo dice, tú pues sufres. Entonces no podemos huir, hermano, huir y escapar por el sufrimiento. No, tenemos que esperar. El mundo dice así, pare de sufrir. Y acá dice, tú pues sufre penalidades. Mire qué opuesto que, pare de sufrir a sufrir. Entonces, para de sufrir, tú dices, voy corriendo para que ellos me detengan el sufrimiento. Y acá dice bien clarito, sufre. ¿Por qué? Por lo que Dios metió dentro de nosotros y por lo que somos, un buen soldado de Jesucristo. Entonces, el misterio de iniquidad está en acción. Pero la palabra de Dios también está en acción. El misterio de iniquidad es sin ley. Pero el Señor nos ha dado una ley espiritual para que nosotros, mediante su ley espiritual, hermano, que ha metido en nuestro corazón, venzamos al misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad dice, hagan lo que quieran y lo que sientan. Sin embargo, la palabra dice, no hagáis caso a la carne ni a sus concupiscencias. Mire todo lo opuesto. Por eso nosotros dijimos, ¿qué es iniquidad? Es sin ley o maldad. Es decir, literalmente significa injusticia. Es decir, menosprecio a la ley de Dios. ¿No ve cómo está haciendo, hermano, el misterio de iniquidad en el mundo? En un principio usted ve que Dios, hermano, formó la familia. Dios formó primero al hombre, luego hizo la mujer y trajo a la mujer al hombre. Nosotros miramos, hermano, la enseñanza del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que Cristo está sujeto a Dios. El hombre está sujeto a Cristo y la mujer sujeta al varón. Sin embargo, el misterio de iniquidad quiere dar vuelta a todas las cosas. Dios puso al hombre como cabeza de familia del hogar y el diablo quiere poner a la mujer como cabeza de familia. Todo lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dijo, el día que comiere beberé, moriré. Y le dijo la serpiente a Eva, no es así. ¿Se da cuenta? Todo lo opuesto.
Todo lo opuesto a lo que Dios dice, el misterio de iniquidad, hermano, y lleva a los hombres a hacerlo en oposición de Dios. Y lo hace con los hombres y con las mujeres, pero no puede con los hombres y las mujeres de Dios, porque ellos obedecen a lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia. Así que, ¿qué busca y qué necesita el misterio de iniquidad? Un hombre para manifestarse. ¿Y qué es lo que necesita Dios? Un hombre para manifestar su gloria. Un hombre. Entonces nosotros, ¿a quién vamos a presentar nuestros miembros? ¿Al pecado para la injusticia o al Señor como siervos de la justicia? Al Señor como siervos de la justicia. Quiere decir que la influencia del misterio de iniquidad no debe entrar nunca dentro de la congregación. Así que, hermanos amados del Señor, Dios nos dio a conocer, nos dio su conocimiento para que aprobemos lo mejor, para que estemos llenos de fruto de justicia. Dios nos dio el conocimiento de su voluntad para que sepamos lo que Él quiere de nosotros. Y nos dio sabiduría e inteligencia espiritual para que andemos como es digno del reino donde nosotros estamos. El misterio de iniquidad está en acción, pero también está en acción el cuerpo de Cristo y la iglesia para salvación de nosotros. Amén, hermano. Y a ella pertenecemos todos lo que hemos creído. Así que gocémonos y alegrémonos. Pertenecemos al reino de los cielos, donde es justicia, verdad y el amor de Dios llenando el corazón de lo que han creído. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, ya que, Señor, tú nos has quitado de debajo, Señor, del poder del misterio de iniquidad y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque la luz de tu palabra ha venido para que nosotros aprobemos lo mejor, a fin de que andemos como es digno, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu gran amor, pues has puesto tu amor en nuestro corazón a fin de que suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y pueden decir gloria a Dios, hermanos?